En este capítulo vamos a observar y a desarrollar el concepto del condicional según, el cual se presenta como una alternativa cuando requiero varias opciones y con base en ello reaccionar según cada opción. Se pueden colocar tantas ramas condicionales como se desee. Lo importante es que va a existir una variable alrededor de la cual va a girar el según, debido a que esta variable es multivaluada. Significa que puede tomar más de dos valores. En el caso anterior, en el caso del sí, entonces si no, nosotros teníamos solamente dos opciones, o si resultaba verdadera o si resultaba falsa. Allí tenemos bivaluada, dos valores. En este caso pueden tener más de dos valores y lo más conveniente es utilizar una estructura según. Para cada valor se determina una secuencia de acciones que se deben seguir en el caso de que se produzca uno de estos valores. Cada caso es excluyente con los demás. También existe un caso que es por defecto en la situación en la cual la variable numérica no tome ninguno de los valores, por tanto, se tomará una secuencia de acciones por defecto. Esta es la representación gráfica de diagrama de flujo para una estructura según. Veamos un ejemplo. Muy bien, tenemos un ejemplo inicial sobre el uso de la estructura según. En este caso, el algoritmo pretende, dado un número para una variable día, determinar cuál es el día de la semana. Cada caso es mutuamente excluyente con relación a los demás y se incluye un caso por defecto en la contingencia de que el número de día no corresponda a ninguno de los casos determinados. Noten cómo cada caso responde con una lógica en particular. Vamos a hacer una demostración. Supongamos que colocamos el número 10. Sabemos que no hay un día 10. Así que me dice no es posible determinar el día. Supongamos que cambiamos el valor, coloquémoslo 1 y me dice que hoy es lunes. Entonces tenemos una estructura multicondicional para reaccionar a los múltiples valores de una variable, en este caso una variable entera. Vamos a ver entonces cómo se traduce esto a código de C y mostramos el resultado. Tenemos aquí entonces el mapeo a código del pseudocódigo que hemos producido con anterioridad, cuyo resultado se puede observar en la consola. En el código en C utilizamos la estructura switch, que está aquí. La estructura switch tiene entre paréntesis a la variable alrededor de la cual gira la multidecisión. Esa estructura switch va a girar alrededor de la variable día y aquí están los casos para esa variable del 1 hasta el 7 indicando qué día es. Muy importante, después de que se haga lo que corresponde al caso en particular, debe agregarse la palabra clave break para que se rompa la ejecución yendo al final de la estructura en lugar de pasar al siguiente caso. De tal manera que cada caso es mutuamente excluyente con los demás. Bien, aquí tenemos el resultado. El día introducido fue 1, por ende va a producir hoy es lunes. Si cambio el valor del día, por ejemplo a 5, y ejecuto una vez más, entonces el resultado cambiará a este. Hoy es viernes.
¿Qué pasa cuando no coloco el break? Veamos, si no coloco el break y por ejemplo coloco como día lunes, veamos qué ocurre. Bien, aquí tenemos el resultado. Me está mostrando. Muestra, hoy es lunes, pasa a al siguiente caso, hoy es martes, y como este sí tiene el break, entonces ya se sale. Entonces, aquí se nota que el break es absolutamente necesario. Entonces, lo vuelvo a restaurar. Además, la estructura switch estaría incompleta si no tiene la variable alrededor de la cual debe girar. Si yo quito la variable de la estructura switch y a continuación le doy compilar, saldrá un error de compilación, que es este, que esperaba una expresión antes de el token, que es el cierre de paréntesis. Es decir, él me está diciendo aquí, antes de este cierre de paréntesis, necesito una expresión. No la tengo. ¿Dónde está la expresión? Entonces, la expresión puede ser esta variable, vardir, alrededor de la cual gira el switch. Con esto hemos hecho nuevamente la traducción de código fuente a código de C, o mejor, de pseudocódigo a código de C. Y aquí están los resultados. Veamos más ejemplos. A continuación vamos entonces a abordar otros ejemplos, pero incorporando la estructura iterativa, repetir mientras que. La idea de esta estructura consiste en que mientras que una expresión lógica sea evaluada como verdadera, entonces se van a hacer una secuencia de acciones. Cuando el valor de esa expresión lógica se evalúe como falso, la secuencia de acciones no se ejecutará y la estructura finaliza. Esto es ideal para los momentos en los cuales quiero hacer una tarea o un conjunto de tareas repetitivo. Aquí tenemos el diagrama de flujo. La expresión lógica que estaría aquí se puede evaluar como falsa o verdadera. Si la expresión lógica es falsa, entonces se termina. Si la expresión lógica es verdadera, se realiza un conjunto de acciones y luego se vuelve a evaluar esa expresión lógica. Si vuelve a resultar verdadera, se ejecuta un conjunto de acciones nuevamente y se vuelve a evaluar hasta que salga falsa. Hay que tener cuidado acá porque en ocasiones ocurre que podemos establecer una expresión que nunca se vaya a hacer falsa y entonces crearemos un algoritmo que trabaja por toda la eternidad. Por ejemplo, si nosotros colocamos una expresión indicando que vamos a repetir mientras que 4 sea menor que 5, estaremos toda la eternidad trabajando en ese algoritmo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se implementa. Muy bien, he creado mi primer pseudocódigo para la estructura repetir mientras que. He colocado una expresión que nunca va a convertirse en falsa, haciendo que el ciclo se repita por toda la eternidad. Sabemos que 4 nunca va a ser igual a 5, entonces la estructura repetir mientras se va a repetir eternamente. ¿De acuerdo? Esto podría ser un algoritmo, un programita que bien no puede ser que no entorpezca una computadora de gran capacidad, pero sí la pone a trabajar bastante. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros esa cuestión, cómo se está ejecutando, y si queremos podemos aumentar la velocidad para verlo un poco más rápido
cómo se ejecuta. Veamos. Ahí está ejecutándose a una velocidad un poco más alta. Lo importante es que la estructura repetir mientras que va a repetir mientras que, justamente, la expresión lógica sea verdadera. Como esta expresión nunca se va a hacer falsa, entonces durará toda la eternidad. Muy bien, esa es una cuestión. Entonces vamos a hacer un cambio en el algoritmo para que esta estructura repetir mientras que tenga una convergencia hacia una expresión que inicie verdadera y poco a poco se vaya se vaya acercando a una situación donde se evalúe como falsa y finalice el algoritmo. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, entonces, tenemos una modificación sobre el algoritmo. Tenemos una nueva variable, acumulador. Esa variable es una variable entera. Y a continuación, vamos a definir esa variable. Ya está definida. Y luego vamos a proceder con su inicialización. Va a comenzar en 0. Ya se ha inicializado la variable, ya está en 0. Y ahora la expresión lógica que se va a evaluar en el ciclo mientras que, como cláusula, esto sería una cláusula, como la cláusula de un contrato, el contrato puede cesar o puede mantenerse mientras la cláusula esté vigente. Esta cláusula indica que mientras que acumulador sea menor que 5, va a hacer el escribir el literal hola. Posteriormente, incrementará acumulador en 1. Entonces, avancemos, evalúa la expresión y se escribe la expresión. Una vez que la escribe, incrementa el valor de acumulador que está en 0, lo incrementa en 1. Ya está incrementado, aquí pasó de 0 a 1. Y continuará evaluando la expresión. Si resulta otra vez verdadera, volverá a escribir el mensaje hola. En últimas va a escribirlo 5 veces. Incrementa el acumulador. Continúa. Bien. Aquí el acumulador vale 4. 4 todavía es menor que 5. Y entonces imprime una última vez el mensaje hola. Ahora, acumulador va a pasar de 4 a 5. Ahí está. Y como 5 no es menor que 5, la expresión que hasta este momento había sido verdadera se hace falsa. Entonces la repetición de escribir hola y acumular el 1 en la variable ya no se hace. Por ende, sale del ciclo mientras y termina el algoritmo. Muy bien, a continuación entonces vamos a codificar este pseudocódigo en lenguaje C y mostramos el resultado. Muy bien, tengo entonces el código que mapea este pseudocódigo de la izquierda. Utilizamos la variable acumulador que se inicializa en el momento de su declaración y además también la estructura repetitiva while, la cual repetirá mientras que la variable acumulador sea menor que 5, es decir, la misma condición que está aquí. Y va a imprimir hola, el mensaje, y posteriormente va a hacer el incremento de la variable acumuladora en ella misma. Veremos el resultado. Bien, tengo entonces aquí el resultado, se ha impreso sin espacios y sobre la misma línea. Hola, 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 5 veces, que es aproximadamente el mismo resultado aquí con una ligera diferencia y es que el escribir en Paint hace salto de línea. Bueno, se puede resolver rápidamente con agregar un carácter de control para insertar un salto de línea después del hola.
Vuelvo a ejecutar la aplicación y este sería el resultado, que es semejante al resultado derivado del pseudocódigo. Muy bien, entonces tenemos un nuevo algoritmo que va a combinar la estructura según y la estructura mientras, además de las estructuras leer y asignar y escribir, para construir este algoritmo que calcula a partir de un número entero entre 1 y 7 el nombre del día de la semana. Veámoslo en ejecución. Tenemos aquí entonces la ejecución, ingrese un número para calcular el día. Entonces le decimos, por ejemplo, 3 y él me indica que hoy es miércoles. ¿Desea repetir la operación? 1 para sí, cualquier otra cosa para no. Entonces le digo 1, ok, y le coloco el 3, por ejemplo. Bueno, ya lo había colocado, hoy es miércoles, 1 para sí, otro número, el 7, hoy es domingo, una última, el 2, hoy es martes. ¿Desea repetir? Le quiero decir que no, le coloco cualquier número, el 0, por ejemplo, para salir, o cualquiera, y ejecución finalizar. Muy bien, ahora te reto a que lo transformes a lenguaje C. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video.